Bien, continuamos en la batalla por la Tierra Media con otro clásico, con otra novela, ¿no? Y en este caso nos encontramos con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, novela publicada en 1866 por un autor ruso, quizás el mayor o uno de los mayores novelistas cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál es el contexto histórico de esta novela? Ya se ha producido la Revolución Francesa. Rusia, el Imperio Ruso, es un poder periférico en Europa y que se ha mantenido más o menos libre de la infección revolucionaria, tanto así que incluso ha sido uno de los poderes instrumentales y fundamentales en la derrota de Napoleón. Sin embargo, siendo un país mayoritariamente agrario y careciendo de una burguesía tan grande como la de Francia, recordemos que la burguesía es la clase revolucionaria por excelencia en el periodo, el espíritu revolucionario empieza a infiltrarse en los sectores intelectuales, en la llamada inteligencia. Dostoyevsky es parte de esta inteligencia y es descubierto por la policía secreta del zar en un complot revolucionario, y por eso es recluido en Siberia por un tiempo. Y de esa experiencia del exilio y de la prisión emerge un Dostoyevsky cambiado. Es un Dostoyevsky que descree de las influencias extranjeras y modernas y que busca más bien encontrar la salvación tanto personal como de su país en la tradición cristiana y en el patriotismo y en las costumbres del pueblo ruso, al que identifica con Cristo, ¿no? Y en esta novela, Crimen y Castigo, novela también profética, incluso más profética que las anteriores que hemos visto, nos encontramos con un personaje llamado Raskolnikov, que es un estudiante pobre que ha ido a San Petersburgo a estudiar y que malvive en un cuartucho. Y ahí, presa de sus ideas revolucionarias, entabla un diálogo consigo mismo en el que contempla la posibilidad de asesinar a una vieja usurera a la que él considera un parásito. Entonces, si llega a dos conclusiones. En primer lugar, de que esta persona no tiene ninguna utilidad social y que todo lo contrario, es un ser abyecto y explotador. Y por otro lado, que él es un individuo superior, que posee una moral que no es la moral de las demás personas, que él puede crear sus propios valores y por eso puede incluso asesinar a la usurera. Lo hace. La novela es muy extensa, pero lo cierto es que asesina a la usurera, y no solo a la usurera, sino a una persona inocente junto con él. Y no es descubierto al inicio, pero luego entra nuevamente en un diálogo consigo mismo y al final descubre que por más moderno que él se crea, no puede escapar a esa viejísima marca, que es también una bendición vista desde un buen punto de vista, que es la culpa. No puede escapar esa marca humana. Paralelamente aparece otro personaje, un personaje típicamente dostoyevskiano, que es la prostituta, ¿no? Sonia Marmeladova, que es buena y que precisamente por mantener a una familia que está en una situación de descomposición material y moral, tiene que verse obligada a dedicarse a lo que se dedica. Sin embargo, es un espíritu evangélico, ¿no? Y poco a poco empieza a interactuar con Raskolnikov y le empieza a explicar el evangelio nuevamente. Al final, Raskolnikov, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Pero como está conocida la novela, no hay ningún problema en hacerlo, ¿no? Entonces, al final, Raskolnikov se entrega y al final es castigado
y acaba sus días en Siberia, ¿no? La novela acaba en Siberia con Sonia Marmeladova, que lo ha acompañado a su exilio y que le lee el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo interesante, entre muchas cosas, de esta novela? Que Dostoyevsky prefigura en el discernimiento que hace Raskolnikov con respecto al exterminio de la usurera las dos grandes tendencias filosóficas que darían origen a los totalitarismos genocidas del siglo XX. En primer lugar, al marxismo, que considera que en la lucha de clases, en el contexto de lucha de clases, se justifica y se necesita la destrucción de una clase, que en este caso sería la clase dominante, y su reemplazo en el poder por otra, y que cualquier inmoralidad acaba siendo justificada en aras de ese fin. Y en segundo lugar, los totalitarismos del espectro fascista, que estaban fundamentados en cierta idea vitalista que implicaba la existencia de una moral de los señores por sobre una moral de esclavos, y que implicaba también la necesidad de crear nuevos valores basados en la fuerza, en la supervivencia darwiniana del más fuerte, en el espíritu artístico superior del superhéroe. Y la creación de estos valores implicaría la superación de la moral tradicional y la justificación de toda suerte de crímenes o guerras, ¿no? Entonces, Dostoyevsky muy proféticamente refuta de antemano, incluso antes de su aparición plena, estos errores, y reivindica la importancia de volver a la tradición cristiana. Muchas gracias.